Pues buenas tardes de nuevo a todos, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a La Pica en Flandes, este programa que emite en Informa Radio y a través de mi canal YouTube y en distintos podcasts. Así que bienvenidos, y después de haber oído este magnífica primera parte en el que hemos hecho una revisión en profundidad de la situación en Ucrania, vamos a empezar en esta segunda parte donde se van a tratar dos temas muy interesantes. El primero de ellos es una ponencia que va a realizar el coronel Collins en relación, bueno, a los últimos acontecimientos que giran en torno al Papa Francisco. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, les tengo que adelantar que soy católico fiel y reconozco en el Papa al sucesor de San Pedro, lo cual no me impide asombrarme ante las tendencias o querencias del Papa actual, manifestadas en afirmaciones sorprendentes. Es conocido que no le gusta España. En eso no es el único pontífice. Ha habido antes de él algunos, particularmente en el Renacimiento, 1400, 1500, y es sabido que Carlos V mandó fuerzas suyas contra Clemente VII, entonces papa reinante, fuerzas en las que predominaban los protestantes para evitar conflictos de conciencia a sus soldados católicos en aquel saqueo de Roma. De que este papa no era buen amigo de España me di cuenta muy al principio de su pontificado, cuando en un viaje, se supone que pastoral a Colombia, a Bolivia, dijo ante Evo Morales que en la época española habían sido los bolivianos exprimidos y saqueados. Estas son las palabras textuales que empleó. Madre mía, qué afirmación. Y esto tuvo la desfachatez de decirlo ante 1 millón de católicos que sin la labor evangelizadora de los españoles no hubieran estado allí, seguirían adorando a la Pachamama o teniendo otra idolatría. Además de un papa se espera un más rigor intelectual y un conocimiento más profundo de la historia. Visitó Marruecos hace tiempo y a España dijo que vendría cuando hubiese paz. Ese año nos visitaron 82 millones de turistas que por lo visto consideraron que en España había paz y una situación satisfactoria y agradable. La otra tendencia o querencia que se observa en este papa es el izquierdismo marxistoide, que no disimula en absoluto, más bien hace alarde de ello. Ha dicho: son los comunistas los que piensan como los cristianos. Noticia de ABC, fechada el 11 del 11 del 2016. Bueno, más claro agua. Naturalmente, la única entrevista que concedió a una televisión española fue a La Sexta, sectaria de izquierda hasta extremos inverosímiles, y a un periodista como Évole, que tampoco se caracteriza por su objetividad. Ha recuperado para la Iglesia a los prohombres de la teología de la liberación, como Gustavo Gutiérrez o Ernesto Cardenal, que había apartado su antecesor, Juan Pablo II. Y los ha propuesto como pastores ejemplares. En mi parecer, eran personajes patéticos que no sabían si eran activistas comunistas o sacerdotes católicos, y que yo creo que estaban bien puestos en el desván de la historia. No hacía ninguna falta traerlos al presente. A los políticos de derechas o liberales que van a visitarle siempre les dice alguna impertinencia. La que se llevó la palma fue la que le dijo a Angela Merkel, canciller alemana. Le dijo que la principal misión de un político es preocuparse de los pobres. Esto no se lo dijo esto se lo dijo a la Merkel, presidente del gobierno de un país donde no hay pobres. No se le ocurre darle tal consejo a Cristina Fernández de Kirchner ni a Evo Morales.
líderes de países donde casi todo el mundo es pobre, excepto unos pocos afortunados, y aquí además hay una corrupción insoportable. Vaya por Dios. Todo esto es de actualidad porque el Papa actual le ha dicho a Isabel Díaz Ayuso que tengan unidad los políticos y que piensen en el pueblo por delante de las ideologías. Esto se lo dice a políticos de derechas. No se le ocurre decírselo a Carmen Calvo o a Bolaños cuando le visitó recientemente. Les dijo también que tuvieran unidad y que dejaran de hablar de la guerra, lo cual es sorprendente porque los que hablan de la pasada guerra civil son los políticos socialistas y comunistas que están constantemente reverdeciendo los odios que la provocaron y subvencionando películas como la última de Amenábar. Les dice que piensen en el pueblo a los políticos de derechas. Pensarán en el pueblo cuando Isabel Díaz Ayuso ha salido vencedora en las últimas elecciones de Madrid en todos los municipios menos en 2. Y ya la guirnalda del pastel ha sido cuando le ha dicho al alcalde José Luis Martínez Almeida que era el heredero de la gran Manuela, que prescindiendo de que sea una insigne impertinencia, es una inexactitud, porque esa señora será grande para los comunistas, pero para el resto de los vecinos de Madrid es una alcaldesa ineficaz, nepotista y acusada de posible acción delictiva para salvar a su marido de la quiebra. Verdaderamente les estuvieron bien empleados los desplantes papales, porque este papa no engaña a nadie, están bien claras sus tendencias y sus querencias. E Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, estoy seguro de que no figuran entre los agraciados por la simpatía de este papa. Por otra parte, quiero comentar muy brevemente una noticia que ha salido estos días y que me ha provocado indignación y además una sensación de estar como oprimido ante todo derecho. Y es la alcaldada del municipio de Montcada de la provincia de Barcelona al impedir por la fuerza que unos tradicionalistas y parientes de carlistas asesinados en la guerra civil honraran a sus caídos el Día de los Mártires de la Tradición. Estos caídos lo fueron en la retaguardia por chequistas de la Esquerra Republicana de Cataluña. No han conseguido que no pudiéramos recordar este año a Tomás Cailà Grau, presidente del carlismo catalán en 1936, y a los 27 carlistas de Valls, todos asesinados vilmente. Explica en un comunicado la Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista. Y han celebrado un Vía Crucis fuera del cementerio, cerrado por guardias municipales que envió el ayuntamiento, claro, en manos de la Esquerra Republicana de Cataluña. Son sectarios y mala gente. Niegan el recuerdo a sus enemigos muertos de hace 100 años casi. Asusta pensar qué hubiera pasado si llegan a ganar la guerra esta gente, estando todavía calientes los cuerpos de los muertos. Si todavía mantienen ese odio 90 años después, habría sido un auténtico genocidio. Menos mal que no ocurrió y perdieron la contienda. Pues ahí queda dicho eso. Muchísimas gracias, mi coronel, por su exposición. Ciertamente lo que ha pasado en Montcada es verdaderamente vergonzoso y creo que ni el cardenal de Barcelona, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omeya, ni el Papa Francisco han dicho nada, pero cerrar un cementerio e impedir que se vaya a rezar, y además, como hemos podido ver en Twitter, la alcaldesa que empezar a decir que no va a permitir convertir a los cementerios en lugares de peregrinación política cuando realmente es a lo que sistemáticamente se dedican los memorialistas, pues da una idea del escenario que supone, ¿no? Cuando en Montcada sabemos que fueron enterrados en torno a unos 10.000 mártires o algo así, me parece, un horror, vamos, realmente increíble. Así que muchas gracias, mi coronel, por dar voz a esa disidencia que cada vez abre más paso entre los católicos tradicionalistas, de descontento hacia este primado de Roma, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos ha tocado. ¿Quieren hacer algún comentario, mis generales y don Fernando, al respecto? ¿Algún comentario? Bien, pues dicho lo cual, muchas gracias, mi coronel Collins, por su exposición.
Le pasamos la palabra ahora mismo a don Fernando Platón, que en el cuarto de hora aproximadamente que nos queda, un poquito menos, nos va a hacer una exposición muy interesante sobre el papel de los mercenarios en la guerra de Ucrania y en otros conflictos y en otros espacios geográficos geopolíticos. Adelante, don Fernando, por favor. Bueno, en la guerra de Ucrania se habla mucho sobre la compañía Wagner y los mercenarios, los mercenarios de la compañía Wagner, ya están interviniendo en Bakhmut y son quienes han logrado los más importantes avances. Y entonces creo que es bueno un poco detenerse y ver qué son estas compañías privadas militares, esto de empresas haciendo la guerra, y un poco el papel de los mercenarios. Mercenarios, que es una de las profesiones más antiguas del mundo. De hecho, de las primeras referencias existentes a guerreros hispanos es su participación como mercenarios en la batalla de Himera, dentro de las guerras que enfrentaron a Cartago con las ciudades de Sicilia por la dominación de la isla. ¿Qué entendemos por mercenario? Pues el soldado que lucha por dinero, pero que a diferencia del soldado profesional no lo hace encuadrado en las fuerzas armadas de su propio país o territorio, sujetas a su propio gobierno, sino que lo hace para otra nación o gobernante. ¿Y qué entendemos por ejércitos privados? Pues ya son aquellas fuerzas armadas que se encuadran no como fuerzas regulares de un país, sino que lo hacen dependiendo de un líder militar u organización distinta del gobierno del territorio. Los ejércitos privados pueden luchar en apoyo o en misiones encomendadas por su propio gobierno, o bien para otros, tomando en este caso su actividad de carácter mercenario. De hecho, en la práctica, los mercenarios normalmente no acudían a la lucha solos, sino que se alistaban en unidades privadas que posteriormente se contrataban por una de las partes en liza. Ya en la época antigua estas tropas eran muy habituales. Por ejemplo, en el ejército romano configuraban algunas unidades auxiliares donde pasaron de estar formadas por pueblos aliados sin la ciudadanía romana a en las épocas finales del Imperio de Occidente estar formadas por contingentes de bárbaros bajo sus respectivos jefes que luchaban por los romanos a cambio de determinadas prestaciones en dinero o tierras. En la Edad Media y especialmente en la Baja Edad Media también fueron muy corrientes estos ejércitos privados que al mando de un capitán famoso participaban en las fuerzas al servicio de un gobierno que pagaba por sus servicios. Son destacables los famosos condottiero italianos, que eran los que más o menos sobre todo encabezaban las luchas entre las ciudades de la península, o también, digamos, en las tierras propias tenemos que destacar la participación en la guerra civil castellana que alzó al poder a la Casa de Trastámara de tropas inglesas bajo el mando del Príncipe Negro que estuvieron al servicio de Pedro I y tropas francesas al mando de Beltrán du Guesclin al servicio de Enrique II. En la Edad Moderna, tras la desaparición de las tropas feudales y medievales y la concentración de los ejércitos en tropas profesionales al servicio de los reyes, los ejércitos privados siguieron teniendo gran peso. Entre ellos destacan los suizos, que tras haber formado una de las mejores infanterías de su época, solo superada por la española, se alquilaban comunidades mercenarias bajo el mando de sus capitanes, estando presentes en muchos ejércitos. La Guardia Suiza del Vaticano es el resto aún vigente de este tipo de tropas. Posteriormente llegaron a estar presentes los suizos también, los ejércitos españoles, e incluso mandos suizos acabaron llegando a puestos destacados en el ejército español. Así, en la famosa batalla de Belén, aunque Castaños era el jefe del ejército de Andalucía y quien planeó y ejecutó la campaña que envolvió a las tropas francesas, quien dirigió el combate fue el general de origen suizo Reding, que contuvo a los franceses hasta que la llegada de las tropas de Castaños por su retaguardia les obligó a rendirse.
Ya llegando al siglo XX, aquí se vivió una época dorada para los mercenarios tras la Segunda Guerra Mundial y en los conflictos generados tras la descolonización, especialmente en África. La combinación de muchas personas con buena formación militar, por su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, con países nuevos, con problemas internos y según unas fuerzas militares adecuadamente formadas y equipadas, que muchas veces presentaban problemas de lealtad hacia sus nuevos gobernantes, representó un terreno abonado para el desarrollo de una presencia importante de mercenarios que apoyaban a los distintos bandos en lucha. Sin embargo, los excesos cometidos por estas tropas en lo que fueron guerras muy feroces acabaron creándoles muy mala fama y siendo perseguidos y muy limitada su actuación libre como en la antigüedad, y pasaron a estar prohibidas salvo a través de sociedades muy controladas por los gobiernos, que es lo que actualmente se da. Y estas sociedades o compañías privadas de servicios militares o de seguridad son la forma actual de los mercenarios. La primera un poco se suele dar como la sudafricana Executive Outcomes, fundada en 1989 por Eben Barlow tras el fin de las guerras fronterizas con Angola y Namibia y la reducción de los efectivos militares al término del apartheid. Muchos de los soldados de las unidades especiales que participaron en dichos conflictos encontraron trabajo en esta compañía, incluso miembros de las unidades del Congreso Nacional Africano contra el que combatían. Se estableció lo que sería la tónica posterior de servicios de este tipo de empresas. Así podemos distinguir servicios de seguridad, que es la protección de instalaciones y personas, como la protección de explotaciones mineras en zonas inseguras o de autoridades en países conflictivos. Dada la existencia de guerrillas en estos países, sus misiones y equipos son más propios de servicios militares que los de una empresa de seguridad tan y como conocemos en España. Los servicios militares de apoyo a las Fuerzas Armadas. Estos comprenden las labores de formación en ejércitos de países con bajo nivel de adiestramiento. Asimismo, también comprenden desarrollo de tareas logísticas, inteligencia y apoyo en combate. Una labor similar a la de asesores de Fuerzas Armadas regulares, como algunas de las misiones en que España ha participado, pero contratado con empresas privadas. Y ya por último, los servicios militares de combate, que es la actuación en primera línea llevando a cabo misiones propias de guerra. Esto es lo que hoy en día está realizando Wagner en Bakhmut. Visto el éxito de esta compañía, pronto se desarrollaron otras compañías similares en otros países, destacando las americanas, también conocidas como contratistas, y entre ellas sobre todo la americana Blackwater, que tuvieron una destacada participación en los conflictos de Irak y Afganistán, entre otros. Quien desee ver cómo una misión de seguridad se transforma en una actividad militar, le recomiendo la película 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi, en la cual una labor de escolta y protección de diplomáticos americanos se convierte en una batalla campal de defensa de una posición. El uso de estas empresas privadas presenta importantes ventajas para los gobiernos que las permiten, apoyan e incluso patrocinan. Así podemos mencionar el ahorro de tropas regulares. El despliegue de tropas en el exterior es muy complicado políticamente y normalmente el número de tropas destinadas a estas misiones sujeto a supervisión o autorización política por los parlamentos. Por el contrario, la contratación de servicios militares por la parte de las compañías privadas no está sujeta a estas restricciones. Por dicho motivo, se recurre a ellas liberando a las tropas regulares de muchas misiones, especialmente a las de seguridad que consumen mucho personal y no requieren los medios tan potentes de una unidad militar. Así hicieron los americanos en Irak y Afganistán. También el ahorro de bajas entre las tropas regulares. Si ya es un problema enviar tropas, imaginemos lo que es repatriar los féretros de los caídos en combate. En el caso de las fuerzas regulares tiene una importante repercusión pública, aunque se trate de tropas profesionales.
Por el contrario, las bajas en el personal de estas compañías no tienen la misma repercusión ni suele aparecer en las estadísticas. También la negación plausible o falta de evidencia de actuaciones promovidas por gobiernos en otros países o zonas de conflicto. El envío de tropas regulares, pues digamos, también es complicado políticamente, y el poder enviar a este tipo de tropas evita muchas veces las implicaciones políticas. Es igualmente desvincular a las tropas regulares de determinadas acciones. Si la guerra es un asunto sucio, las guerras en determinados lugares son muy sucios. Un ejército regular está entrenado para combatir con reglas de enfrentamiento y respetar los códigos internacionales de la guerra como la Convención de Ginebra. Estas limitaciones no cuentan tanto para las empresas privadas. Y por último, obtener apoyo político de determinados regímenes que, al garantizar su seguridad, permite restablecer mejores lazos políticos e incluso económicos, obteniendo ventajas para empresas comerciales. Y ya dejo para otro día hablar de las empresas militares y de seguridad rusas. Pues muchas gracias, don Fernando, por esta magnífica exposición histórica sobre el papel de los mercenarios desde la antigüedad al momento presente. A ver, los caballeros de la mesa quieren hacer algún comentario sobre el particular, por favor. Bueno, ya que no sale nadie, yo soy muy crítico con esto. La guerra ya tiene de sucio lo que no tiene de motivación, ¿eh? O sea, la idea de que la guerra es la última ración que puede tener un Estado para defenderse, o defenderse a veces atacando, pero con una motivación y una finalidad superior, pues no cabe duda que lo dejamos en bandas, más que en empresas, y entonces es imponer una situación bélica en manos de unos señores que no tienen otra motivación que o el ganar dinero o el tener otra finalidad que no sea la muy noble de defensa de su patria, o en el sentido que sea. La guerra de por sí, vuelvo a decir que es sucia y la guerra es indeseable, pero si se llega a una guerra que hablan de guerra justa, difícilmente se encuentra, nada más que cuando es en auténtica autodefensa o en intereses por lo menos para tu nación, para tu patria. La intervención de estas compañías pues es una deshumanización, permítame este nombre, porque la guerra es inhumana, pero bueno, está en manos de hombres con sentimientos, con valores, y que entregan su vida en defensa de algo superior. No el caso de que esto que sea un negocio, o una forma de vida, el de liarse a tiros unos contra otros. Y hoy los tienes en un sitio y mañana en el frente. Hemos entrado en esa dinámica, la humanidad se va deshumanizando, vamos dando paso a los animales por delante de las personas, y en ese sentido pues podemos llegar a donde vamos a llegar, que es cuando intervenga en la guerra la inteligencia artificial. Y ya no es que sean hombres a sueldo, es que pueden ser perfectamente robots, máquinas guiadas y programadas, y eso, hasta la guerra, tiene su parte humana. Y con esto, desde toda la vida, cuando se han empleado estos métodos, que no son exactamente los motivos de la Edad Media con los motivos que hay ahora, pues es lo que está pasando. Nada más. Pues ahí queda dicho, magnífica esa reflexión. Si se deshumaniza al soldado, pues al final acabaremos siendo máquinas de matar
que es a lo que parece que conduce la inteligencia artificial, ¿no? Así que magnífica, más, yo creo que debate casi de filosofía militar, el tema que se ha planteado de los mercenarios, de hacia dónde vamos, el papel que tienen, un tema desde luego muy interesante y que nos debe hacer reflexionar sobre el valor y los principios que debe tener todo soldado al respecto para no perder ese componente de humanidad, ¿no? En la desgracia que es la guerra. Así que muy buenas tardes, por lo tanto, y agradecer a todos los participantes de esta magnífica mesa. Hoy hemos hablado de temas muy interesantes, la guerra de Ucrania, el Papa Francisco y finalmente el tema de los mercenarios. Un cóctel sin duda muy, muy interesante, pero que refleja la realidad y la dureza de los tiempos. Muy buenas tardes a todos y les esperamos, por favor, la semana que viene en su cita semanal, La Pica en Flandes, en Informa Radio. Muy buenas tardes a todos.